Comprendiendo las herramientas metodológicas. Introducción. Es muy importante conocer las metodologías que existen para poder llevar adelante procesos de innovación. La innovación, como hemos visto, es disciplinar, habilidades de explorador y habilidades de desempeño. Fundamentales conocer las herramientas que nos van a permitir experimentar y justamente descubrir las fuentes de agregación de valor. Aprendizajes esperados en este video. Modelo de gestión para innovar, modelo de experimentación para innovar y análisis experimental. Gestión de métodos. Implica entender, crear y construir. Es fundamental en todo proceso de innovación diagnosticar una problemática que exista en un cliente externo o en un cliente interno. Poder comprender, poder encontrar la fuente de agregación de valor o la fuente de innovación y terminar definiéndola. Posteriormente, poder crear una solución y generar, por cierto, un prototipo que sea capaz de impactar en el beneficio de las personas, desarrollando el valor y, por supuesto, poder construir una propuesta de valor que sea capaz de comunicar para apalancar recursos y con ellos poder concluir el desarrollo de la innovación. En la gestión de métodos veremos en esta primera etapa el entender. Implica diagnosticar, comprender y definir la fuente de agregación de valor que representa nuestra fuente de innovación. Todo proceso de gestión de métodos implica la gestión de experimentos. Experimentar es descubrir un problema, establecer hipótesis, diseñar experimentos y llevarlos adelante, generando validaciones y, por supuesto, en un proceso Lean, en un proceso de fallar rápido y barato. Poder crear, medir y aprender. Todo un proceso metodológico que nos va a facilitar el proceso de descubrir la fuente de agregación de valor. Técnicas de investigación. Para desarrollar cualquier proceso de innovación y emprendimiento, implica llevar adelante distintas técnicas que nos van a permitir recoger información, poder procesarla y, por supuesto, obtener conocimiento útil para poder innovar. Existen distintas metodologías. Básicamente, la observador no participante, observador participante, entrevista in situ, entrevista en profundidad, sondeo, encuestas y cuestionarios. Todo proceso de generación de encuestas implica un relato de desarrollo de preguntas no estructuradas, semiestructuradas, que pueden ser individual, grupal, con preguntas abiertas o preguntas cerradas. El modelo de experimentación implica 1. Anunciar el problema. 2. Establecer hipótesis. 3. Diseñar un experimento. 4. Llevar adelante y luego recoger los datos y analizarlos. Y 5. Poder concluir y tomar decisiones respecto a la información recopilada. ¿Qué entendemos por experimento? Experimentos son todas aquellas acciones que realizan las organizaciones, los startups, las organizaciones que quieren innovar y emprender para poner a prueba sus hipótesis de un modelo de negocio. El diseño, ejecución, control, tablero de validación y, por supuesto, indicadores de desempeño son fundamentales a la hora de realizar experimentos. Todo proceso de experimentación implica identificar y comprender. Para ello es fundamental la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. El objetivo principal de la investigación cualitativa es conocer y experimentar la significancia de cada individuo en su propia experiencia, comprender su proceso. Adicionalmente, permite recoger información de campo y de esta forma poder obtener las narrativas,
los relatos de las personas y significarlos. Poder explorar todo lo que es descriptivamente la vida que llevan adelante las personas y, por supuesto, esta investigación nos facilita comprender y definir la realidad que viven. Por otro lado, la investigación cuantitativa son resultados, medidas, datos, métricas que nos permiten obtener estadísticas y realizar análisis y con ello poder entender y llevar en laboratorio posibles simulaciones. De esta forma, usar metodologías de investigación son fundamentales para identificar y comprender la realidad que vive un determinado mercado o grupo de personas y con ello determinar las fuentes de agregación de valor. Desarrollo ágil. Para entender el desarrollo ágil debemos comprender el proceso Lean Startup, desarrollado por Eric Ries. Básicamente este proceso implica poder, a partir de una idea, construir un experimento que me permita poder poner en validación y poder diseñar este experimento para obtener resultados. Este resultado obtenido me permite aprender y, por supuesto, ir descubriendo las partes de una problemática y con ello aprender a generar el menor derroche posible y de esta forma optimizar recursos. Todo el proceso de desarrollo ágil es un proceso iterativo. Implica descubrir, analizar, elaborar y poner a prueba distintas hipótesis para poder justamente aprender en el proceso. Este desarrollo ágil básicamente tiene tres componentes: crear un experimento, medir, obtener resultados, por supuesto, y aprender. Rápidamente, diseñar, medir, aprender. Un desarrollo ágil que me permite fallar rápido y barato y recoger información en el proceso. Todo desarrollo ágil implica establecer una problemática e hipótesis y hacer preguntas de investigación. Utilizar la metodología de investigación, instrumentos y métodos y herramientas para construir artefactos para investigar y descubrir la fuente de agregación de valor. Todas estas metodologías de desarrollo ágil nos permiten identificar arquetipos, seleccionar los más relevantes y mapear su experiencia, reconocer el viaje del cliente, el mapa del cliente y de esta forma conocer la experiencia en la cual la persona se ve expuesta y de esta forma comprender y analizar en detalle y en profundidad cómo poder entender su falta de felicidad, su sobreesfuerzo y de esta forma comprender el porqué. De esta manera podemos descubrir las fuentes de agregación de valor que nos permitan usarlos como insumo o fuentes de innovación. Modelo de aprendizaje. Tengo una idea, fijo o establezco una hipótesis, una pregunta con distintos supuestos. Realizo un experimento con clientes reales, luego valido o descarto la hipótesis. Y lo que obtengo es una acumulación de aprendizaje sobre el problema, lo que permite posibilitar una idea y, por supuesto, poder validar la fuente de agregación de valor. Todo modelo de aprendizaje implica empatizar, ponerse los zapatos del usuario o del potencial cliente, poder comprender y definir simulando como que se estuviera viviendo la realidad del usuario. De esta forma, el proceso de empatizar es fundamental a la hora de aprender sobre el usuario o el cliente. Todo proceso de desarrollo de hipótesis implica un proceso de validación. ¿Qué, cuándo, cómo, por qué, de quién? Es el proceso que debemos descubrir. Reconocer y entender cuál es la realidad que se ve enfrentado el usuario y el cliente y comprender cuáles son los esfuerzos y cuáles son las emociones que vive el usuario y que necesita resolver con urgencia. Y de esta forma poder impactar en descubrir la fuente de agregación de valor y con ello crear un proceso de innovación. Todo proceso de creación de hipótesis implica desarrollar un mapa, básicamente un diagrama causa-efecto o espina de Chicago, donde tenemos un problema que es el efecto observable y, por supuesto, descubrir las causas que generan ese efecto. Todo proceso de investigación tiene un método de trabajo. Implica un trabajo inicialmente de escritorio,
donde establezco las distintas hipótesis y recojo el material necesario para investigar. Luego implica un trabajo de campo, un trabajo de observación, de entrevista, de encuesta y por supuesto obtención de información, resultados y análisis, macro y micro del usuario cliente y por supuesto recoger los insights y con ello tomar decisiones para poder entender la fuente de agregación de valor y con ello poder crear el proceso de creación de valor. Todo proceso de validación implica inicialmente lo que creo saber, hipótesis y supuestos, lo que quiero saber, posibles preguntas y finalmente lo que aprendí, lo que sé, aprendizajes. Desarrollar un proceso de generación de hipótesis implica crear un mapa de priorización, donde tengo hipótesis que son muy críticas y muy inciertas. Recordemos que todo proceso de innovación es un proceso bajo incertidumbre y todo debe desarrollarse fuera del edificio. O sea, creamos en el escritorio, diseñamos y priorizamos y mapeamos todas las hipótesis posibles y luego tenemos que salir a validar y experimentar. El proceso de validación implica formular hipótesis, diseñar un experimento, ejecutar el experimento y obtener información relevante para reflexionar y aprender. Tipos de herramientas que tenemos disponibles. Preguntar, observar y hacer. Es muy importante triangular estas herramientas porque nos permiten validar y saturar la información que estamos levantando. En el caso de observar, implica ir a ver cómo el usuario vive la experiencia, preguntar, poder realizar distintas preguntas para levantar información relevante del usuario y finalmente hacer, poder replicar en laboratorio o en situ justamente cuál es la experiencia que está teniendo el usuario. Veamos la investigación cualitativa. En este caso, la entrevista. Pueden ser entrevistas de tipo individual o grupal, bibliográfica o focalizada. Cualquiera que ocupemos son herramientas que nos permiten levantar información clave a la hora de realizar un proceso de investigación. Sea un proceso individual o grupal, implica realizar preguntas abiertas que no tienen ninguna restricción en las respuestas o cerrada, que la única opción puede ser sí, no o no sé. Pero cualquier pregunta cerrada implica volver a abrirla cuando queremos seguir profundizando. ¿Cómo lo realizamos? Realizando un porqué. El proceso de entrevista a través de encuesta es un proceso lineal, a diferencia de una entrevista propiamente tal, que es un proceso donde se establecen temas a partir de una estructuración del proceso de entrevista, con la finalidad de recoger información del usuario, de su experiencia, a través de la vida en la cual vive y justamente nos permite comprender cuál es la realidad que enfrenta. Refrendar la información con clientes o usuarios directos es fundamental, también con los afectados indirectos y por supuesto con expertos, porque nos permite validar toda la información levantada. La investigación cualitativa con los usuarios extremos es muy importante. Nos permite reconocer aspectos clave sobre desafíos de diseño, reconocimiento del problema, identificar diferencias entre las expectativas y validar las posibles hipótesis. La investigación cualitativa en expertos permite entender en breve los asuntos esenciales de un problema en específico, completar una red que permite tener cabal entendimiento del problema, aclarar dimensiones técnicas específicas. Investigación cualitativa grupal. ¿Qué nos permite? Identificar dinámicas grupales, reconocer la interacción y carácter que hay entre diversos actores en la problemática, obtener información sobre los roles que cumple cada actor en la problemática. Anatomía de una entrevista. Es muy importante entender que el proceso de levantar información y una entrevista de un usuario cliente es todo un proceso. Implica prepararse, la set de preguntas e hipótesis que voy a realizar, presentar el proyecto, construir una relación, evocar historias,
explorar emociones del usuario, contrapreguntar y generar cuestionamientos a la vivencia de la persona. Y por supuesto, agradecer y cerrar. Todo esto en un proceso de no más allá de 30 minutos donde podamos recoger información relevante del usuario. Todo proceso de entrevista a un problema implica validar aspectos que estamos experimentando. Hay una estructura, como vemos en pantalla, que nos permite llevar adelante el paso a paso en cualquier proceso de preparación de una entrevista. Ahora, es fundamental validar la hipótesis y obtener métricas y resultados que nos permitan obtener justamente lo que estamos buscando. Conocer, tener datos e información y transformarlo en conocimiento relevante para el proceso de innovación. Resumen y conclusiones. Entender la innovación es comprender qué es un método que nos permite reconocer información relevante de un usuario o de un cliente. A través de la experimentación, poder descubrir la fuente de agregación de valor que nos permita justamente experimentar, analizar y comprender las distintas variables que se ve afectado un usuario o un cliente. Descubrir la fuente de agregación de valor para luego poder definirlas y justamente crear valor a partir de esta fuente de agregación de valor. Aprendizaje logrado. Método de gestión para innovar. Método de experimentación para innovar. Y análisis experimental. Muy importante a la hora de desarrollar un emprendimiento. O, por supuesto, una innovación. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.